Bueno, en primer lugar, hola a todos. El horario adecuado, ya que algunos habrán comido algo, otros no, pero bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al CREA Arroyo de las Flores por la invitación y la posibilidad de poder charlar un poquito sobre esta temática. Esta temática que ustedes tienen un título ahí, que fue el primero que desarrollé sobre el tema de hablar de tratamientos hormonales para hacer más eficiente el manejo reproductivo del rodeo de cría, lo fui ajustando un poquito y por eso van a ver que hay una diferencia entre el título que ustedes tienen escrito y el título que les puse ahí en el slide, ya que voy a tratar de hablar en forma genérica de lo que es una de las herramientas con que cuenta hoy en día el veterinario para asesorar al productor para mejorar productivamente un rodeo de cría. Cuando hablo productivamente también incorporo al término genético, que después al final de la charla vamos a ver un ejemplo. Si yo miro un poquito qué voy a desarrollar ahora, bueno, lo voy a hacer, no se asusten por el temario, pero la idea es que vamos a hacer un recorrido, esto va a estar presente en cada uno de los puntos que yo voy a ir desarrollando. Vamos a hacer una pequeña introducción en el rodeo de cría. Indudablemente que si voy a hablar de inseminación artificial a tiempo fijo, voy a hablar de los dispositivos que contienen progesterona. Voy a hacer una síntesis del protocolo que se está utilizando hoy basado en una sal de estradiol, que es el cipionato de estradiol. Voy a hablar de una hormona que es importante utilizarla con criterio cuando corresponde para mejorar los índices reproductivos. Voy a hablar de una idea acerca de qué importancia tiene si el animal manifiesta o no celo al momento de hacer una IATF y qué puedo predecir yo acerca de cuánto se puede preñar esos animales. Y dentro de eso voy a hablar de una hormona que es la GnRH que me puede ayudar a ser más eficiente. Voy a mencionar simplemente para que tengan una idea qué es lo que se está trabajando a nivel de investigación y qué trabajos se están haciendo con lo que es protocolos cortos, simplemente lo voy a mencionar. Y voy a hacer un pasaje por algunos factores que hacen a que la IATF funcione y logremos preñar lo que nosotros queremos. Y por último, les voy a presentar algunos resultados de un modelo de simulaciones, simplemente un modelo basado. Hay muchos modelos económicos que tienen en cuenta distintas características y ver si me conviene o no me conviene montar un programa de IATF. Este modelo lo que tiene es que simplemente es un trabajo que vengo haciendo durante varios años. No es un modelo para dar, sino es para que yo pueda aprender. Simplemente tiene un fuerte componente biológico. No lo voy a describir, pero sí les voy a presentar los resultados. Ese componente biológico está basado en mi experiencia de trabajar en el control farmacológico del cicloestadio y el rodeo de cría durante prácticamente toda mi vida, hace 31 años que vengo trabajando en esta temática, pero sí me va a permitir a mí mostrarles a ustedes qué impacto puede tener productivamente aplicar o no una técnica de IATF y en qué tipo de animal voy a tener más respuesta o menos respuesta. Esa sería más o menos la idea del último punto. Si arrancamos con el primer punto y hablamos del rodeo de cría y pensamos en el objetivo que tiene un rodeo de cría, que es obtener un ternero por vaca y por año, indudablemente vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente: si yo parto que tengo el rodeo de cría acá y tengo que llegar a este objetivo, que es el ternero por vaca y por año, bueno, está claro que tengo un punto que no lo voy a poder modificar. Y el punto que no se puede modificar es aquel en el cual la vaca queda preñada hasta el momento del parto y que lo podría estimar en 283 días. En ese periodo no voy a poder hacer nada. Entonces, si yo quiero obtener un ternero por vaca y por año, está claro que al año calendario le tengo que restar este periodo y es en ese periodo donde se va a tener que volver a preñar el animal. Está claro que es chiquitito ese periodo que me queda porque son 80 días y ahí lo difícil de poder cumplir con un objetivo de un ternero por vaca y por año. Porque este animal está preñando, está pariendo y al parir va a entrar en un periodo de inactividad sexual. Y una vez que ese animal pare, durante un periodo determinado, que va a depender, por supuesto, de la cría que tiene al lado, del amamantamiento, que al principio es muy fuerte el vínculo que tiene de la madre con su hijo, es tan fuerte que hace que no pueda ovular, y si no puede ovular no puede quedar preñada. Y también va a depender del otro componente, que es el componente nutricional. Dicho estos dos conceptos, queda claro que debemos ser muy eficientes en el manejo de todo esto si queremos obtener un ternero por vaca y por año, porque tenemos que trabajar en una ventana de 80 a lo sumo 90 días.
A su vez, si uno analiza este periodo, lo que importa es que en ese periodo, a medida que los animales van entrando a ciclar, se preñen lo antes posible. Y eso es muy importante por dos razones. Por una razón, que se preñen lo antes posible, es porque si se preñan lo antes posible, algo lógico, van a parir lo antes posible, van a parir al principio de la época de servicio, lo que me va a traducir en mayor cantidad de kilogramos de terneros destetados. Eso es algo lógico. Pero si yo miro este trabajo, que es del año 1958, y que después en el año 1973 fue presentado otro trabajo sobre también unos cuantos miles de animales, y en el año 2012 tomaron nuevamente el tema sobre otros miles de animales, y es exactamente este trabajo, por eso me quedé con el de 1958, que muestra que parir los animales en los primeros días de la época de servicio no solamente va a tener un impacto en producir más kilos de carne, sino que esa hembra que pare antes se va a preñar en la próxima temporada de servicio en mayor porcentaje que aquella que pare más tarde. Ejemplo, la que pare en los primeros 20 días se va a preñar arriba del 90% en el próximo año. La que pare entre los 80 y 100 días se va a preñar en el 70%. O sea que ahí vemos, esto es la parte introductoria a mi charla, pero que importa cuánto debemos preñar anticipadamente al animal, independientemente ahora de que hablemos de IATF o no. Porque cuanto antes lo preñemos, más kilos de terneros tenemos y mejor eficiencia reproductiva tenemos en el próximo año de esa hembra. Esto está medido sobre miles de animales. Simplemente quise traer, porque me pareció importante, este trabajo del año 58. O sea, fíjense si hay información disponible como para poder trabajar de la mejor forma posible. Si seguimos hablando del rodeo de cría, está claro que el rodeo de cría tiene una situación bien marcada en aquel animal que está ciclando y en aquel animal que está en anestro. Dependerá del rodeo que vamos a trabajar la proporción de animales que van a estar ciclando o la proporción de animales que van a estar en anestro. Está claro que la única hembra que se va a preñar es la que está ciclando. ¿Qué está ciclando? Que está teniendo celos cada 21 días, que está ovulando y que el toro o el programa de IATF que montemos va a poder preñar a esa hembra. Está claro que esta hembra que está en anestro, la única forma de que lleguemos a preñez es que se reactive. Y está claro que acá es donde yo voy a hablar ahora, que es el uso de tratamientos hormonales, porque los tratamientos hormonales tienen una gran ventaja, los que voy a hablar yo, que es el uso de dispositivo, es que me permite agrupar las ovulaciones de los que están cíclicos para que se preñen, pero permite actuar donde el toro no puede actuar sobre animales que no están ciclando y que se reactiven y pasen a ciclar. Ese es el efecto que tienen los tratamientos hormonales, que indudablemente han hecho que puedan ser utilizados en los rodeos de cría, porque entrar en un rodeo de cría es entrar en un mundo donde tenemos animales cíclicos y tenemos animales en anestro. Está claro que si hablo de tratamientos hormonales, y ahora voy entrando más en tema, el tratamiento hormonal no voy a desarrollar todo lo que es la aplicación de tratamientos hormonales, sino que me voy a centrar exclusivamente en los programas de inseminación artificial a tiempo fijo, ya que los tratamientos hormonales también pueden ser utilizados como complementos para hacer un poco más eficiente lo que es el servicio natural, pero eso no es un tema que voy a desarrollar ahora, sino que me voy a centrar en lo que es el uso de estos tratamientos hormonales para la implementación de los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. Y si voy a hablar de protocolos, como dije hoy, de sincronización, ¿de qué? De la ovulación. ¿Por qué? Porque voy a depositar semen en un determinado momento en la técnica llamada inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Qué dispositivos voy a utilizar? Los intravaginales que tienen progesterona, que son acompañados de otras hormonas, como son las sales de estradiol y como es una prostaglandina natural o análogos sintéticos, los llamados agentes luteolíticos. Todo ese combo hormonal es el que me permite, ¿no es cierto?, controlar el ciclo estral. No voy a entrar obviamente en detalles de la fisiología, del buen funcionamiento de estos animales que están aquí. Sí sepan
que utilizando estos dispositivos y pasando los animales 4 veces por la manga, una en la cual voy a colocar el dispositivo más la administración de una sal de estrógeno, 7 u 8 días después, cuando voy a retirar los dispositivos y voy a aplicar un agente luteolítico, al otro día cuando voy a poner una sal de estrógeno para que me agrupe las ovulaciones, y al otro día, digamos, voy a hacer una IATF, es decir, con 4 encierres. Se vino trabajando durante muchos años y es el protocolo, digamos, de referencia que se ha utilizado en lo que es implementación de inseminación artificial a tiempo fijo. Por supuesto que luego esto se fue simplificando. Simplificando se fue pasar de 4 encierres a pasar a 3 encierres, y para eso se desarrollaron líneas de trabajo, investigaciones, que permitieron sustituir una de las sales de estrógeno que se llamaba benzoato por otra llamada cipionato, y eso me permitió pasar a 1, 2 y 3 encierres con resultados de preñez equivalentes, como vamos a ver más adelante en algún cuadro de resultados. Este protocolo, que es el que ustedes están viendo, es el que se está utilizando mayoritariamente en los rodeos de crías para implementar un protocolo de IATF. Si les dije que antes se usaba el protocolo, que es un excelente protocolo porque la verdad es que es el que mejor sincroniza la ovulación, que era el que utilizaba estrógenos llamado benzoato de estradiol, esa sal al final, pero era 4 encierres. Para pasar a 3 encierres hubo que hacer varias pruebas. Y una de las pruebas que les voy a presentar en el resultado es esta, en la cual se pudo demostrar, porque se trabajaron varios grupos de trabajo en esto, se pudo demostrar claramente que haciendo 4 encierres versus haciendo 3 encierres se preñaba lo mismo. Al principio, obviamente, y es lo que siempre digo yo, cada vez que uno tiene una técnica que está utilizándola y le va bien, no la cambie, siga con esa técnica, y si quiere cambiarla, no cambie masivamente, porque si cambia masivamente y le va mal, va a decir que le fue mal porque cambió la técnica, en realidad por ahí fue por otra cosa. Este es el ejemplo de estos resultados. Este era un campo en el cual estaba trabajando muy bien, con resultados arriba del 50% cuando utilizaba 4 encierres, y quería pasar a 3 encierres para simplificar el trabajo. Obviamente generamos varios trabajos de esto, les presento solo este, en la cual al hacer este trabajo en ese año se pudo demostrar que se podía hacer cipionato en lugar de benzoato, y a partir de ahí se siguió trabajando. Pero mi consejo en general es, si tienen algo que andan bien, no lo cambien, hasta tanto y cuanto no lo prueben en una pequeña escala y demuestren que lo nuevo es igual o a lo sumo igual o mejorador, y recién ahí pasaría. Y esto es muy importante que lo tengan claro, porque en realidad ustedes me están escuchando a mí y creen que yo sé. En realidad yo tengo una visión que puede ser verdadera o no. Lo que tienen que estar ustedes escuchando ahí es mirándome y diciéndome, ¿será verdad o mentira lo que le estoy diciendo? Y basándose en lo que ustedes vayan aprendiendo, decidan ustedes. Y para eso está el asesor veterinario, que es el que decide. Porque si no van a encontrarse bombardeados por una gran cantidad de protocolos y van a ver resultados excelentes, después lo van a llevar al terreno y van a ver que los resultados excelentes son paupérrimos, y en realidad es porque tal vez no correspondía aplicarlo en el lugar donde ustedes están trabajando. Eso es principalmente fundamental, el rol que tenga el asesor veterinario. Presento algunos resultados sobre este protocolo, porque una de las cosas que teníamos que hacer, y es un poquito más técnico esto, es definir la dosis de cipionato de estradiol con la que teníamos que trabajar cuando hacíamos 3 encierres. Lo voy a pasar rápido porque es algo más técnico, pero la idea es que cuando se comenzó a trabajar con cipionato de estradiol, las formulaciones venían, para que tengan una idea, 0,5 miligramos era 0,25 mililitros. Y un miligramo era 0,5 mililitros. Eso había que inyectarlo con una jeringa de precisión que me permitiera dar la dosis adecuada. Hoy los laboratorios, en función de los resultados que se obtuvieron, que el cipionato andaba igual que el benzoato, hicieron las formulaciones de manera tal que es 1 centímetro o 2 centímetros. El tema es saber si eso da igual resultado o no a la hora de tomar la decisión, porque económica no va a ser, porque el cipionato es una hormona muy barata, al igual que el benzoato. En vaquillonas, tanto 0,5 como 1 miligramo nos dio lo mismo. Hicimos varios trabajos en vaca, que era donde había cuestionamientos acerca de que algunos decían que era mejor 0,5, otros decían que era mejor 1, e hicimos trabajos con
en la cual pocos animales nos dio lo mismo, un poco más de animales, cerca de 500 nos dio lo mismo, un poco más de animales nos dio lo mismo, y el último trabajo que acabamos de presentar ahora en el Congreso de Reproducción del Irak en Córdoba, ya con un número más importante, porque son 950 vacas con crías, vimos que tanto 0,5 como 1 miligramo funciona bien. Es algo muy importante lo que les voy a decir ahora, y sobre todo también para veterinarios, asesores, agrónomos y productores, si hay alguno presente. Estos resultados que están acá no quiere decir que se van a obtener siempre, ese es un resultado que el toro lo obtiene muy bien cuando tiene rodeos de vacas cíclicas, pero también es un resultado que podemos lograrlo, porque si estos fueran 10 animales, le diría que fue el azar que dio ese valor, pero si miro acá el resultado sobre 900 animales, quiere decir que ese valor, alineándose todas las cosas, buenas vacas, buena calidad seminal, buen protocolo, buena revisación de los animales que permitió clasificar a los animales en su estado reproductivo, permitió que se preñara cerca del 70% del rodeo. Esto no es casualidad, vuelvo a repetir, esto es el resultado de un muy buen asesoramiento veterinario y de un muy buen trabajo del manejo de los animales. Si seguimos concluyendo acerca de la dosis, me queda muy claramente que tenemos vaquillona 0,5 miligramo, en vacas con cría lo mismo, 0,5 miligramo, es un dato más técnico, digamos, pero la realidad es que a la hora de decidir en vacas preferimos a veces utilizar 1 miligramo porque obviamente el costo no incide tanto y a veces cuando uno inyecta se llega a perder, digamos, algo de dosis, sabemos que con 0,5 estamos cubiertos. Es simplemente una aplicación práctica. Lo interesante de este tratamiento es la elasticidad de trabajo con que me permite trabajar. Este tratamiento permite sincronizar un número importante de animales y después cuando voy a hacer la IATF, acuérdense que la IATF es poner el semen en un momento determinado y debería haber una sincronización de la ovulación para que ambos estén en contacto y podamos generar el embrión que se transforme en feto y así tengamos una preñez. Bueno, este tratamiento, que en realidad lo trabajaron mucho los brasileros por el número de animales con que trabajaban, permite tener una ventana de inseminación muy amplia, ya que fíjense, entre 48 52 horas y 53 58 horas no hay diferencias significativas, por más que vean una diferencia numérica, no es significativa, si quieren lo podemos mirar un poquito mejor ahí. Entre 45 y 56 horas se preñó en promedio el 56% de los animales. Esto es importante porque me permite a mí sacar el dispositivo hoy y poder trabajar con un grupo de animales a la mañana y con otro grupo de animales a la tarde, tranquilo. El trabajar en un programa de IATF no significa velocidad, significa hacer las cosas bien. El veterinario que trabaja tiene que hacer las cosas a conciencia, que haga 1000, 2000 o 10 vacas. La verdad es que a mí lo que me interesaría transmitir al asesor veterinario y al productor es que después al final se produzca tanta cantidad de terneros, por lo tanto tanta cantidad de preñeces, más allá si me lo hizo en 1 hora o en 2 horas. El protocolo permite elasticidad como para trabajar tranquilo. Tampoco lento como para que se me mueran los espermatozoides porque soy lento, vale el chiste, pero la idea es que hay que trabajar con eficiencia para lograr estos resultados. Bien, si seguimos avanzando, les voy a mostrar, lo anterior era dado en vaquillonas, también el resultado que tenemos en vacas con cría. En vacas con cría también tenemos elasticidad, por lo tanto trabajemos tranquilos, trabajemos organizados y podemos, trabajando en esas condiciones, protocolo adecuado, calidad de seminal adecuada, manejo adecuado, lograr tener esta franja horaria que me da la sensación que cuando esto se descubrió, por algo los brasileños que trabajan con un número de animales muy importantes, no quita que acá también haya colegas que trabajan con muchos animales, permita que este protocolo dé una ventana de trabajo más que importante. Ahora voy a hablar un poquito más técnico, pero quiero hablar de una hormona que es la gonadotrofina coriónica equina y quiero hacer una mención a esta hormona porque es una hormona que obviamente se produce en una yegua, gonadotrofina coriónica equina, una yegua que está preñada y que tiene características de actuar a nivel de la vaca sobre el ovario, desarrollando las estructuras que van a ovular, específicamente desarrollando lo que es el folículo. ¿Por qué voy a hablar de esta hormona? Porque esta hormona es importante a la hora de implementar protocolos de inseminación a tipo fijo. Obviamente, si el rodeo, el que está arriba, los animales que están arriba están cíclicos. Si el rodeo está ciclando, indudablemente no necesito una hormona estimulante de esa ciclicidad, más allá de que
coloco un dispositivo para agrupar las ovulaciones y hacer la IATF. Pero si el rodeo empieza a tener problemas de ciclicidad o anestro, el agregado, ¿no es cierto?, de esa hormona permite mejorar significativamente la preñez. La realidad es que la hormona, valga lo que valga, 25, 30 pesos, la dosis que tengan que utilizar, en función del beneficio que significa utilizarla, es despreciable el costo en comprar la hormona para aplicarla. Lo interesante, ¿saben qué es? Que el veterinario que esté asesorando ese campo sepa y tenga claramente cuándo tiene que aplicar la hormona, para no gastar agua, no gastar plata de gusto, si no pongan agua, si no es necesario utilizarla. Si vamos ahora voy a presentar algunos trabajitos rápidos del impacto que tuvo el uso de esta hormona en vacas que se encontraban en anestro, vacas que si yo la pongo con el toro no la va a preñar, porque eso es lo importante. Una de las cosas que uno recorre y a veces charla con colegas y discute sobre esta temática, discutir en el buen sentido, es que dice, mirá, yo con la IATF te preño el 50, pero con el toro te preño el 70. En realidad, en este campo, si voy con el toro, gracias que se preñó el 36 en este caso, porque el animal está en anestro, y un animal que está en anestro, el toro va a pasar por al lado y se va a ir. En cambio, si ese animal está en anestro y le doy las condiciones adecuadas, lo vamos a meter en la manga, se va a colocar el dispositivo, el tratamiento hormonal, voy a colocar el semen y un porcentaje importante se va a preñar. Que en este caso, al aplicar, ¿no es cierto?, la ESG, porque eran animales que lo requerían, se preñó un valor más que importante, no importa si fue el 60 o si fue el 50, lo importante es que el agregado de esta hormona me permitió mejorar la preñez cuando no la agregaba, y eso es para mí clave. Acá tenemos otro trabajo en la cual son todos animales en anestro, todo controlado, todo revisado, están revisados incluso hasta por ecografía para ver en qué situación se encontraban, y la administración de esta hormona mejoró significativamente la preñez. Vuelvo a repetir, no se sientan ahí y piensen, che, yo cuando hago ahora la próxima IATF le voy a decir al veterinario, o el veterinario va a decir para vender su trabajo que puede preñar el 70%, porque estamos al horno. ¿Por qué estamos al horno? Porque no siempre se dan estos resultados. Lo que interesa es saber el manejo que tengo que hacer ante una situación, por ejemplo, como esta de anestro, que sé que si aplico el tratamiento tradicional, preño esto, pero si aplico la ESG, que es una hormona que tiene una estimulación ovárica, voy a mejorar la eficiencia reproductiva. No importa si es 70, 60, 50 o 40, porque si acá es 40, seguramente acá va a haber 20% de preñez. Ese es el mensaje que quiero transmitirle con esta hormona. Hay varios trabajos que se fueron haciendo, ustedes saben que yo soy de la Facultad de Veterinarias de Tandil y los alumnos para recibirse como veterinarios tienen que hacer trabajos de investigación, trabajos denominados, entre comillas, una tesina. Algunos son más de investigación y otros de menos de investigación. Varios de los trabajos que presento son surgidos de tesinas, por ejemplo, en este caso de Santiago Herrico, su padre Rubén Herrico también es veterinario y Agustina Herrico, que es veterinaria también, están trabajando en conjunto conmigo. Me pareció interesante poner este resultado, que él lo hizo, él se motivó para hacer un trabajo de investigación y demostrar a ver si el ESG servía o no, y creo que eso es muy importante. Después escuchaba la última charla que les habían presentado en la jornada ganadera, y es una forma de cómo los jóvenes se van integrando al desarrollo de mejorar la eficiencia productiva. Santiago, en este caso, joven, le faltaba nada más que obtener el título, desarrolló un trabajo, obviamente una guía fue la mía, y después del padre trabajando en la manga, y mostró cómo el uso de la ESG en las características de los animales que él tenía mejoraba significativamente la preñez. Y no hay nada mejor que la motivación de la juventud, que va permitiendo generar conocimiento, que es justamente lo que yo les vengo y les voy transmitiendo. Voy un poquito más técnico, entro un poquito más en detalle. ¿Por qué la ESG mejora la preñez? Bueno, eso hicimos una secuencia de trabajos, en la cual esa secuencia de trabajos se hizo con vacas con cría en anestro, que sean representativas de las vacas que uno preñaba. ¿Por qué son pocos animales? Y porque acá se hizo estudios más básicos, acá se hizo estudios más fisiológicos, para explicar por qué la ESG me mejoraba la eficiencia reproductiva de una vaca que está en anestro. No voy a entrar en detalle, pero el folículo, que es el que contiene el óvulo, el futuro óvulo, crece más rápido con la ESG. No solamente crece más rápido, ese folículo al crecer más rápido se hace más grande al momento de ovular. Que se haga más grande al momento de ovular es importante porque ahí en el ovario, donde va a ovular ese folículo,
esa estructura es donde se va a formar una fábrica que produce progesterona, que es la que mantiene la gestación. Si yo pongo ESG, hago que esa estructura donde voy a generar la fábrica productora de ESG va a ser mayor. A su vez va a hacer que mayor cantidad de estos folículos ovulen. Y si tengo mayor cantidad de fábrica productora de progesterona, que es ese caso, simplemente ustedes tienen ahí un caso, que porque usé ESG, el folículo que iba a ovular creció más rápido, tuvo mayor tamaño, ovuló mayor cantidad, pero a su vez, ¿qué hizo? Que la estructura que produce progesterona sea más grande, que se ve reflejada en un mayor nivel de progesterona. ¿Y por qué es importante? Y porque la progesterona que ustedes van a ver en sangre es la responsable de mantener la gestación. Es decir, si el animal se preña, el espermatozoide fecunda al ovocito, que lo va a hacer siempre alrededor del 90%, se tiene que mantener en esa cámara de incubación que es el útero. Y la progesterona es una de las responsables de que se mantenga. Por eso es que la ESG, entonces, logra mejorar el porcentaje de preñez, porque aumenta el número de animales que ovulan, porque mejora el folículo, la estructura donde está el ovocito para ovular y donde se va a formar el futuro cuerpo lúteo, que es la fábrica productora de progesterona. Se va a mejorar el área del cuerpo lúteo, se va a mejorar esa fábrica productora de progesterona y por supuesto van a aumentar los niveles de progesterona. Un dato importante, y lo voy a hacer, es un poco más técnico, pero voy a ver la parte y la implicancia que tiene el manejo del ESG y de la importancia del asesor del veterinario para ir junto tal vez con el productor mirando los animales y tomando la decisión si voy o no utilizar la ESG. Este es un trabajo que muestra lo siguiente. Primero quiero ubicarme en esto que ven ahí. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven un gráfico. Ese gráfico tiene líneas azules y líneas negras. Las líneas azules son aquellas vacas que recibieron la ESG. Las líneas negras no recibieron nada. Pero después vemos algo rojo, cruzo círculo, y algo verde. Lo rojo es que están más flacas, por eso rojo, porque están en problemas para reproducirse. Las verdes, las que están bien, en las que desde el punto de vista de condición corporal no tendrían problema para responder a un tratamiento de control del ciclo estral. ¿Y por qué pongo este gráfico? Porque cuando tengo un ternero chico, llámese 30 días o 60 días, fíjense la importancia de la utilización de la ESG, porque más allá de si está flaca o gorda, la ESG, cuando el posparto, o mejor dicho, el ternero es más chico, mejora los porcentajes de preñez. Fíjense que este animal recibe ESG y tiene una muy buena condición corporal. Recibió la ESG y preñó más que este triangulito verde que no recibió la ESG. Desde el punto de vista práctico, y lo traigo a colación porque hace unos cuantos años atrás se hablaba, vaca flaca es la que tiene que recibir ESG. En realidad, vaca flaca, pero también aquella vaca que tiene ternero chico. Una cosa que vale la pena aclararlo y creo que es el momento adecuado. No hay nada que sustituya a la comida. Es decir, no quiero que se me malinterpreten las palabras. Vaca flaca, le doy ESG y se preñó y me dio. No. Vaca flaca con un manejo nutricional adecuado que permita hacer que ese animal se reactive y pueda ser preñado, que es fundamental, porque si agarro una vaca flaca y no le doy nada de comer, y bueno, no se va a preñar. Pero eso ya es un concepto que viene desde la época de Aristóteles, o sea que venimos de bastantes décadas, digamos, hablando del tema. Obviamente que a medida que aumenta el posparto, más de 80 días, ya casi la ESG tiene impacto en la vaca flaca, no así, ¿no es cierto?, en la vaca gorda, en la cual no mejora los porcentajes de preñez. Vuelvo a repetir el concepto, lo pongo con un cuadro o con un trabajo que también hicimos nosotros, el otro lo hizo Pietro Baruselli en Brasil. En este caso, rojo es condición corporal, problema, verde no tiene problema de condición corporal y las barras azules recibieron ESG. Estos son animales que están entre 34 y 84 días, que sería lo que hoy les mostré que necesitarían ESG. Este es un trabajo que está publicado en el año 2015, pero es un trabajo que muestra claramente cómo estos animales, más allá si están con problemas en condición corporal o no, al poner ESG, mejoro el porcentaje de preñez. Y creo que afianza el concepto anterior que quería transmitirles. Pero esto, indudablemente, el veterinario que asesora el campo lo tiene claro y sabe, ¿no es cierto?, qué protocolo, en qué momento y cómo manejar los animales. Ahora voy a tomarme un poquito de tiempo para hablar y decir si hay o no relación entre que la vaca manifieste celo y se preñe, con un programa de IATF.
Está claro que si la vaca manifiesta celo, fisiológicamente está diciendo, están todas las condiciones dadas para que ese animal se quede preñado. La idea del tiempo fijo surgió para evitar la detección de celo. Por eso quiero dejar bien claro, no es que lo que voy a presentar ahora es para decir vamos a volver a detectar celo. El principal fracaso por el cual se utilizó la inseminación artificial en Argentina en tan bajo porcentaje como un 2,5, 3% durante décadas fue por los grandes problemas que implica detectar el animal en celo. La IATF surge como una alternativa de controlar el momento en que ocurre la ovulación y me olvido de la detección de celo. Y es lo que permitió, digamos, difundir una técnica para transmitir, ¿no es cierto?, genética a los niveles que tenemos hoy y que hay mucho para crecer y depende mucho de los asesores y de los productores que quieran implementarla. Pero acá les quiero mostrar algo que nosotros hemos hecho, en la cual, estos son la mayoría, por no decir todos, trabajos de tesis de graduación de alumnos de la Facultad de Veterinaria. Con esto ellos recibían el título de veterinario. Pero fíjense cómo acá quedó caracterizado muy bien cómo aquellos animales que manifiestan celos se preñan más que los animales que no manifiestan celos. ¿Cuántos son los que no manifiestan celos? En este trabajo el 11%. Pero también tenemos este otro trabajo en la cual también se preña significativamente más los que tienen celo que los que no, pero ya acá tenemos cerca del 40% de animales que no manifestaron celo. Nos vamos profundizando un poquito más y vemos este trabajo que lo hizo un tesinista con el objetivo de ver cómo podíamos revertir esa baja preñez que había en los animales que no habían manifestado celo y se revirtió en este caso con la administración de una hormona que tiene la particularidad que es la GnRH, que no es más que una hormona que induce la ovulación, y está claro que acá teníamos un 35% de los animales que no manifestaban celo y en este caso anduvo bien, lo que no quiere decir que siempre ande bien. ¿Y qué quiere decir que anduvo bien? Que igualó el animal pintado con esta inyección a los animales que estaban despintados. ¿Qué significa despintado y pintado? Despintado significa un animal que obviamente la pintura va en la grupa, fue montado varias veces indicando que está en celo. Es una estrategia que uno tiene para no hacer observación visual, porque si no realmente regresaríamos mucho y la verdad es que empezaríamos a tener inconvenientes con la aplicación de la técnica. El uso de la pintura me permite a mí decir, bueno, en forma práctica, cuando el animal está siendo inseminado, si está despintado está en celo y sé que puede andar bien, si, por lo menos desde el punto de vista del animal y de cómo viene la situación. Después vendrá el otro tema del semen, de cómo apliqué todas las cosas, pero el que está pintado por ahí, lo que puedo hacer, ya lo veo acá, le pongo GnRH y mejoro los porcentajes, ¿no es cierto?, de preñez. En general hicimos varios trabajos que acá lo que interesa ver es cómo en aquellos animales en el cual el porcentaje que no manifestó celo o que estaba pintado era alto, la GnRH andaba. En aquellos animales que era muy bajo, menor el porcentaje de despintado, es decir, menor el porcentaje de animal que había pintado, que no respondían, la GnRH es como que no pasaba nada. De todas maneras, en ningún caso la GnRH ha generado un perjuicio. Indudablemente, cuanto mayor tengo... Esto ya es una teoría, cuanto mayor es el porcentaje de animales que tienen pintura, hay dos opciones, o que tenga un anestro profundo, pero lo voy a ver reflejado por el tamaño del ternero chiquito porque está en condición corporal, o tengo un problema indudablemente de retraso en la ovulación, pero el animal está reactivándose, y si es alto el porcentaje, la GnRH puede actuar como un paliativo para mejorar esta situación. Pero la conclusión que quiero que les quede es que indudablemente un animal que está en estas condiciones se preña más que aquel que no manifiesta celo. Los trabajos con GnRH, hoy por hoy, ninguno ha dado efecto negativo, a lo sumo ha dado un efecto igual al que está en celo, pero sí en algunos trabajos ha mejorado significativamente la preñez. Después, si quieren, cuando termino la charla, les puedo decir algún protocolo que combina estas dos alternativas y que es bastante piola y práctico de cómo hacer la implementación de IATF combinando, ¿no es cierto?, GnRH. Esto es simplemente para mencionarlos. Me pareció mencionarlo porque depende del lugar del país donde uno se encuentre, va a haber más o menos utilización de estos protocolos, que son los llamados protocolos cortos. Los protocolos cortos en realidad viene de Estados Unidos y este surgió en Argentina. ¿Qué es un protocolo corto? Yo hoy le decía que el protocolo tradicional era dejarlo 7 a 8 días colocado el dispositivo y luego
48, 50 horas después se insemina. El protocolo corto significa acortar la duración del dispositivo a 5 días, alargar el intervalo que va del retiro del dispositivo a la IATF. ¿Para qué? Para hacer que ese ovario tenga la capacidad de que el folículo, que es el que va a ovular, tenga más tiempo para crecer. Esto es más técnico, pero si tiene más tiempo para crecer, produce más estrógeno, que es una hormona muy interesante porque condiciona la cámara de incubación, que es ese ambiente uterino, para que se generen cambios moleculares en ese útero que me van a permitir mejorar la concepción. Esa es la idea y esa fue la génesis fisiológica de lo que se llaman tratamientos cortos. Y no quería dejar de mencionar esos tratamientos cortos porque indudablemente, vuelvo a repetir, en algunos lugares se está hablando bastante del tema. Y bueno, si alguno después me quiere preguntar algo, se lo puedo responder si es que lo sé. Pero la idea es que nosotros, les voy a presentar solo un trabajo que es de Facundo Erviti, un trabajo que con él se graduó. Este trabajo fue presentado en el Irak en el 2017 y sale publicado en la revista veterinaria, primer número del año 2018, en la cual se trabajó con vaquillonas. Comparamos dos protocolos cortos, el de 5 días contra el J-Syn, que dura 6 días. Quisimos evaluar algunas otras cosas en estas vaquillonas de 20 a 26 meses, como fue decir, bueno, che, si está ciclando 100% porque tiene un cuerpo luto y sé que ciclicidad, ¿me afecta o no la respuesta? Comparándola con este folículo grande. Y también quisimos evaluar qué pasaba en vaquillonas, porque todo lo que hablé hoy era para vacas, si utilizaba una dosis de esta hormona que estimula el crecimiento folicular. Bueno, cuando vimos el resultado, lo primero que vimos es que el protocolo corto preñó el 40%. O sea que el protocolo corto preñó ese de 5 días menos que lo que preñaban los otros. Y que el protocolo J-Syn y el dispositivo 7 días, que sería el protocolo corto de 6 días de duración y el de 7 días preñaba lo mismo. ¿Qué me interesa de esta diapositiva? Primero que sepan que hay protocolos cortos. Y lo segundo es que a veces cuando uno escucha una charla, como me pasó a escuchar a mí, había varios colegas sentados que decían que el protocolo de COSIN de 5 días iba a preñar aún animales en anestro, porcentajes altísimos. Hay que ser cautos, porque yo tengo varios trabajos, ahora los dejé de lado por las características de la charla que le estoy dando a ustedes, pero a veces información que hay en la pantalla, lo mismo que yo le estoy presentando, sean cautos. Porque en esa jornada, me acuerdo, no me olvido más, fue en el año 2011, cuando había resultados de preñez del 60% en vacas en anestro. Obviamente no era este país, no eran estas vacas, no era el anestro que nosotros tenemos, pero si uno aplica masivamente a veces esas técnicas, podría haber sido realmente un fracaso. De hecho, ese protocolo es este, y ese protocolo preñó menos que los otros. Está claro que este trabajo también mostró claramente cómo los animales que están ciclando se preñan más, se preñó aquellos animales que están seguros ciclando se preñaron más, y también este es uno de los primeros trabajos que hay, por así decirlo, uno de los trabajos que hay acá, en Uruguay se usa mucho, el uso de la SG en vaquillonas. En este caso, la utilización de 300 unidades, es una dosis menor que la que se usa en vacas, también permite mejorar significativamente la preñez. Y ustedes dicen, ¿qué importancia tiene todo esto? Y muy simple. El veterinario que asesora un establecimiento tiene que tener claro qué protocolo utilizar, porque no es lo mismo haber dicho, yo voy a utilizar el dispositivo 7 días, voy a utilizar animales que tengan determinada característica y revisados, y si está esto, le pongo SG y preño el 60%, a decir, no sé, lo hago a ciegas y preño por ahí el 40%. Son 20 puntos de diferencia. 20 puntos tiene un impacto muy importante en un modelo productivo a la hora de cosechar kilogramos de ternero. Eso es más o menos, pero eso obviamente es lo que yo le quiero transmitir, que discúlpenme los colegas porque yo ya sé que lo saben, pero el colega es el responsable y es el que maneja esta elección de cuál es el protocolo más adecuado. Voy a pasar rápidamente, no me falta mucho para terminar la charla, pero voy a pasar rápidamente por algunos factores que muchos ya lo conocen, pero la verdad es que si hago todo esto y no tengo en cuenta estos factores, voy a tener problemas de preñez. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedo esperar de que parió el animal para iniciar un protocolo, para colocar el dispositivo? Hemos hecho varios trabajos, hago un resumen simplemente en este punto, que debo esperar al menos 40 días. Al menos 40 días para colocar el dispositivo, debe tener más de 40 días. Antes de 40 días, el útero se está recuperando, el útero se está acomodando, está perdiendo sus células y hay células nuevas.
lo menos debo esperar 40 días. Por ahí van a ver que dice algunos, esperemos 70 días. Lógico que por ahí, en los trabajos que hemos hecho nosotros, entre 50, 70, 40 y más de 70 no hemos obtenido diferencia. Hay algunos trabajos que sí, pero piensen lo siguiente, tampoco por esperar demasiado, para preñar más, voy a dejar de recordar lo que les dije en la primera diapositiva, que era, quiero tener un ternero por vaca y por año, lo más pesado posible, y quiero que se preñe lo antes posible. El dispositivo, por ahí preña, si lo hago más temprano, un poquito menos, pero ya me reactiva el rodeo para que se preñen más los animales. Y se preñan más anticipadamente. Si voy a esperar a 70 días, cuando en realidad arranco 40 días, no es 40 días, es 40, 80 días o 40, 90 días que se hace por corte de parición. Si yo quiero esperar a tener un ternero de 70 días, voy a tener de 70 a 110 días o 100 días. Y la verdad que hay que buscar un equilibrio ahí entre la respuesta fisiológica y la respuesta productiva que uno busca. La condición corporal de los animales es clara. La condición corporal de los animales en una escala de 1 a 5, los animales en este ejemplo se ve muy claramente, lo estoy diciendo muy rápido porque esto es muy conocido, pero de 3 para adelante los animales se preñan significativamente más. Obviamente, este es un análisis sin el uso de la ESG, porque justamente no quería que estuviera la ESG. Es muy probable que acá, si utilizo la ESG y doy las condiciones ambientales adecuadas, estos porcentajes los voy a elevar. Por último, esto que es actividad ovárica, ¿qué significa? Anestro puro, folículos chiquitos. Esos puntos translúcidos no son más que folículos, estructuras que en algún momento se desarrollarán y se harán grandes y son los que van a ovular. Este es un trabajo que simplemente marca que los animales que tienen estas características, que están en anestro, se preñan menos que los que están ciclando. Y ese es el concepto. Estos son factores que tenemos que ir teniendo en cuenta. La calidad seminal, creo que a esta altura no vale la pena discutir mucho el tema. Pero fíjense, nosotros hicimos un trabajo en el cual eran vaquillonas limangus en anestro y se preñó el 30% de los animales. Es un resultado que algunos dicen, qué malo. No, no es malo. Eran vaquillonas que estaban totalmente en anestro y que en un día se preñó el 30% y que sobre el resto se van a reactivar. Pero fíjense lo que pasó. Justamente a mí me sirve muchísimo esto desde el punto de vista académico y para las charlas, porque no habíamos podido analizar el semen, y cuando después analizamos el semen, encontramos que uno de los toros preñó el 15% contra el 41%. Fíjense la importancia de analizar el semen. Si yo directamente hubiera manejado el semen A exclusivamente, tendríamos el 40% de preñez versus, digamos, el 30% promedio. Y mire si me hubiera quedado con el B, preñaba el 15%. Es decir, esto es un consejo que yo no creo que tenga que darlo porque ya todos lo saben, pero esto está bien concientizado acá. Y por último, si bien para esto hay mucho para hablar, pero voy a hablar un poquito del manejo de los animales. Muy poquito. El manejo de los animales en condiciones no adecuadas, llámese pegarle a los animales, llámese rebenques, llámese perros, le genera a los animales estrés. Y la pregunta es muy simple. Ustedes imagínense, ustedes que están en una situación determinada y que ustedes viene alguien y lo está, che. Bueno, la realidad es que la situación se va a tornar incómoda y no sé en qué va a terminar la situación que me estoy imaginando. Pero sé lo que tengo claro que pasa con las vacas. En las vacas, en este trabajo, se preñó el 50%, promedio, espectacular. Pero ¿cuál es el tema? En este campo es grande y la manga, había 2 mangas, personal distinto porque es una empresa grande, que había una ruta que los dividía. De este lado un manejo, de este lado otro manejo. El equipo profesional que inseminaba el mismo. El tema es que nosotros queríamos, justamente surgió la posibilidad de ver si ese manejo, unos con perros, el otro tranquilo, con banderas, afectaba o no la preñez. Fíjense el resultado. En realidad los animales que se manejaron tranquilos se preñaron el 60% contra el 40% de los animales que se manejaban mal. El promedio es el 50%, es muy bueno. Pero la realidad, para esto tengo mucho para hablar de esto, pero no es justamente el motivo. El motivo que quiero acá es dejar claro que los animales hay que manejarlos de la mejor manera posible. Hay que evitar el sufrimiento y el estrés que esos animales tengan y eso redunda, ¿saben en qué? En que ese animal se va a preñar más y por lo tanto les va a dar más kilogramos de ternero. Bueno, por último, para ir cerrando la charla que tenía pensado para ustedes, les quiero mostrar algún resultado de un modelo de simulación. En realidad, cuando digo modelo de simulación, es un título que le pongo, porque muchos hablan de modelos de simulación. En realidad, esto es algo que lo uso para mí.
Es algo que durante años estuve trabajando, ¿basado en qué? Y basado, modelos económicos hay varios, los laboratorios tienen disponible, o sea que el veterinario tiene modelos para toma de decisiones si conviene o no aplicar tal técnica. Yo lo que hice fue trabajar un poquito más en lo que es la parte biológica del modelo, que obviamente ustedes no lo van a ver, pero yo traté de agarrar y decir, bueno, voy a tomar un servicio de 90 días, voy a tratar de asumir un supuesto, porque en los modelos hay que tomar supuestos, que el ciclo dura 21 días, a pesar de que sabemos que dura 17 a 25 días, y en el modelo obviamente pude trabajar en ese modelo, es un poquito complejo, porque puedo variar el porcentaje en que se van reactivando las vacas. Pude decir qué fertilidad va a tener cada ciclo, puedo determinar el porcentaje de toros, el porcentaje de preñez a la IATF, la pérdida preñez de estete, la ganancia, o sea, el peso del ternero y la ganancia de peso vivo. Para hacer funcionar el modelo, obviamente requiere de conocimiento de la temática, porque uno está pensando como qué condición corporal tiene, en qué momento estoy, qué posparto, y yo puedo decir que ese rodeo en 21 días se reactiva el 60%. ¿Y de dónde lo saco? Y bueno, la verdad que eso me tienen que creer, porque eso lo saco de haber estudiado, de haber trabajado y de haber llegado a conclusiones. Pero no les voy a mostrar el modelo, lo que les voy a mostrar es el resultado de ese modelo. La parte económica, obviamente yo soy veterinario, pero la parte económica me interesa, como les interesa a todos, me interesa que las cosas sean rentables. En el servicio natural, los valores que van a entrar en ese modelo va a ser el valor del toro, el valor, o sea, la amortización, digamos, la vida útil, el costo de oportunidad, porque puedo tener 10% de toro, puedo tener 5%. Ese 5% de diferencia significa que ahí tengo toro y no tengo vacas. Y si no tengo vaca, no tengo ternero. Y si no tengo ternero, tengo menor rentabilidad. Bueno, todo eso está tenido en cuenta cuando yo voy a hacer una comparación entre lo que es servicio natural y lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo, que no es más que tener todos los costos de los productos que utilizo, más todos los costos de los honorarios que cobran las personas que hacen que este protocolo pueda ser llevado a cabo, o sea, de los profesionales veterinarios. Una de las cosas que hice antes de presentar este modelo a ustedes, porque la verdad es que me llevó años, pero porque me dedicaba a otras cosas, es hacer un trabajito, un ensayito para decir, bueno, voy a hacer un ensayo y ver si, poniendo los datos reales, el modelo refleja más o menos los resultados que dan. Es decir, un ensayo en el cual un grupo de vacas, que está acá, se distribuyó en forma al azar, de acuerdo a un esquema de investigación, que es el principio de aleatorización o azar, es lo que uno permite medir lo que uno quiere. En este caso, un grupo fue a servicio natural, el otro recibió una IATF y fue a servicio natural. De esa forma se obtuvieron todos estos valores. La IATF en ese rodeo anduvo bárbaro. Cuando ven ese rodeo, ya automáticamente, ¿qué dicen? Y que la mayoría de los animales, por no decir todo, están ciclando. Porque si no, es muy difícil lograr estos porcentajes. La fertilidad de toro está determinada porque uno por ecografía pudo medir cuántos animales iban preñando con el servicio natural. Y miren lo que era la fertilidad del toro. El peso de nacimiento del ternero por servicio natural, 33,4 kilos, 33,9 por IATF, o sea que el incremento que provocó la genética fue de 1,5%. La ganancia diaria que tuvieron del servicio natural, 0,67. Y la mejora genética fue de 4,5. Los animales se destetaron realmente, estos son todos datos reales, 221,5 días, y la diferencia en kilos de carne, acá no tengo en cuenta costos, sino en kilos de carne, fue a favor de la IATF de 9,5 kilos. ¿Para qué presento esto? Para saber si el modelo que les voy a dar los resultados me funcionaba o no. Bueno, cuando metí todos los datos en el modelo me dio 9,6 kilogramos a favor de la IATF más repaso con toro, es decir, que hubo una diferencia de 100 gramos, 100 gramos es el 1%. Eso significa que no le estaba errando tanto en el componente biológico, esto no es costos, esto es biológico, porque esto es sin tener en cuenta los costos ya sea del servicio natural o IATF. Una vez que me convencí de eso, dije, bueno, lo voy a presentar. Los ejemplos que ahora vienen, porque los ejemplos que ahora vienen están basados en que esto funciona. Si esto no funciona, los ejemplos que ahora vienen no sirven. ¿Qué son los ejemplos? 3 escenarios posibles del rodeo de cría. Un escenario, tengo las vacas bárbaras y están todas cíclicas. Un escenario intermedio, tengo el 60% del rodeo ciclando. Y un escenario
tal vez en muchos casos mayoritario, el 40% de los animales están ciclando, o sea que tengo la mayoría en anestro. Y en función de esto y en función de lo que uno lee, de lo que uno ha trabajado, es que yo hice funcionar el modelo. Acuérdense que el modelo tiene muchas variables y las variables surgen, por eso no es para darlo a nadie, sino que surgen y funcionan con lo que yo he aprendido, lo que no significa que sea correcto, pero es lo que les voy a presentar ahora. Si tengo el rodeo de 100 animales ciclando y trabajando sobre un rodeo de 1000 animales, podríamos bajarlo, eso no es problema, pero para que tengan para que ustedes vean, si yo no tengo insemino y el impacto genético es 0, el modelo me dice que yo, por el solo hecho de trabajar en ese rodeo y de adelantar en la preñez, en los días que lo adelanto, voy a tener 4 kilos más. Esto sí es resultado neto. Tiene en cuenta los costos, tiene en cuenta el costo de oportunidad, tiene en cuenta todo lo que les dije hoy. Vuelvo a mostrar esto. Si yo hago esto en un rodeo 100% ciclando, mejoro en 4 kilos el impacto que yo tengo es 4 kilos. Nada de genética. Voy a modificar un poquito la genética. Voy a poner un 10% de mejora en la ganancia de peso de ese ternero. Y nada más que en eso. Y me voy a quedar con eso. Bueno, fíjense cómo cambió el impacto. Ya estoy logrando 12,8 kilos de ternero por vaca entrada a servicio. Esto es neto. Esto entra directo, está descontado lo que son todos los costos. Ese es el resultado del modelo. Vuelvo a repetir, 4 kilos si el rodeo está ciclando es la mejora que tengo, 12,8 kilos es la mejora que tengo si empiezo a trabajar como genética. Y ya que dije genética, acuérdense que la inseminación es la técnica que tenemos para poder introducir genética al rodeo. Y de ahí viene la importancia, con esto solamente que le estoy mostrando, del asesor, quien asesora y quien elige el toro, porque si llego a elegir encima un toro que me da menos genética de la que yo tengo en mi rodeo, voy a perder plata. Ese es para que tengan una idea. Otro escenario, el 60% de los animales ciclando. Si tengo el 60%, ya que vemos rápidamente, tengo un impacto productivo mayor, porque acá no estoy aplicando 0% de genética. ¿Pero por qué tengo un impacto productivo mayor? Por algo lógico, yo le dije que el tratamiento, el dispositivo, permite inducir actividad. El toro no va a preñar una vaca en anestro. El dispositivo va a hacer que el animal empiece a ciclar y lo voy a poder preñar con un programa de IATF más anticipadamente y me va a dar como resultado final de este modelo, en este caso, 11 kilos de beneficio cuando no tengo genética. Cuando tengo genética ya me voy a 19 kilos de beneficio al aplicar esta tecnología. Cuando tengo un animal cíclico, voy pasándolo rápido, seguramente con la IATF preño el 55%. Cuando tengo un escenario que tengo un 40% de animales en anestro, puedo llegar a preñar el 40% con IATF. Es decir, eso está todo contemplado en el modelo. ¿Y de dónde sale? Y de hacer cálculos, estudios, ver resultados de tanta cantidad de trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años. Por último, este trabajo, ¿qué pasa si el 40% está ciclando? Fíjense que cuando yo miro el impacto productivo es todavía mayor. Fíjense que estoy hablando de que preño ahora el 40%, ya no digo 55 ni 50, digo el 40% de los animales. Fíjense que estoy hablando con el uso de CG del 60%, es decir, ¿qué digo con esto? Que para lograr esto, el asesor veterinario tiene que saber muy bien qué protocolo utilizar, porque si no, esto se logra maximizar con todo el protocolo que corresponde a un rodeo que tiene 40% de los animales cíclicos y el 60% en anestro. Y acá no puse genética. Ahora, si pongo genética, me voy a 21 kilos de mejora. Es decir, este modelo, ¿qué me permitió ver? Me permitió aprender a mí en realidad. Una vez que sé que funcionaba, me permitió aprender y yo quiero compartir este aprendizaje que hice yo con ustedes. Si yo no hago genética o si yo hago genética y qué relación hay entre la ciclicidad y si hago solo servicio natural o si hago IATF más repaso con toro. Lo primero que si están ciclando, tengo un impacto productivo si no hago genética que es tan solo de 4 kilos. Es beneficio, pero la verdad es que si hago todo esto, ¿cómo no voy a hacer genética para lograr un impacto productivo de 13 kilos de carne? ¿Qué pasa si tengo un animal que tenemos un rodeo del 60% ciclando? Bueno, está claro que acá el impacto productivo es mayor,
que obviamente cuando pongo genética logro mayor cantidad de kilogramos de carne, y si tengo el 40% el impacto productivo es mayor, obviamente que siempre que pongo genética meto y logro, ¿no es cierto?, un mejor desempeño reproductivo. Pero lo que tiene que quedar claro, que a veces me pongo a pensar, vamos a elegir el rodeo que esté perfecto y esté todo cíclico, me parece bárbaro, pero no se olviden de la genética, porque si no, hacer todo eso va a significar que van a ganar mucho menos de lo que el productor puede llegar a ganar. Y esa responsabilidad está en manos del asesor profesional veterinario que tome decisiones. Fíjense que la genética, a medida obviamente que el rodeo está en anestro, la relación porcentual, el aporte que hace es menor. Pero cuando el rodeo está ciclando es mayor. Y si me equivoco, puedo llegar a tener resultados realmente no lo que debería lograr, y es una lástima, porque simplemente por falta de conocimiento. En resumen de esta charla, ¿qué traté de transmitir con esto? Y pensando en el título original, que eran los tratamientos hormonales para mejorar la eficiencia reproductiva productiva, o el impacto que lo pudimos ver en este modelo que le estuve presentando. Vimos que existen tratamientos que son los dispositivos con progesterona, que hay que combinarlos con otras hormonas como son estrógenos, prostaglandina, y que estas hormonas combinado con el estrógeno, con esa sal que es el cipionato, permite que con 3 encierres pueda preñar un importante número de animales en un día. Eso es importante. Que a su vez puedo, en aquellos animales que el toro no iba a preñar, porque tiene la capacidad de inducir. Obviamente no es comida y no es sanidad. Para eso está la sanidad y la nutrición, y yo me apoyo en los pilares de que todo eso está resuelto, si no hay que resolver muchas cosas antes. El uso de la ESG o gonotrofina, coriónica equina como una herramienta muy importante para mejorar y lograr porcentaje de preñez adecuado según el rodeo que me toque trabajar. Pero si no, úsenla. En las condiciones que le dije, ternero chico, problema de condición corporal, que vayan ganando peso, los resultados son impactantes y realmente es despreciable el valor que tiene la ESG, por más que sea una hormona que entre comillas podrían decir cara, no, hay que medir cuánto pongo y cuánto recojo luego en lo que es rentabilidad. En función de eso, digamos que no podemos desperdiciar el uso de esta hormona que tenemos. La otra, preñez. ¿Qué pasa con este animal? Ese es el que más se va a preñar, el que está en celo realmente. Si tengo muchos animales que no están en celo, está la posibilidad de recurrir a la GnRH, que en algunos casos me mejora y en otros no, pero hay una alternativa. Existen tratamientos cortos, lo dejé planteado para que sepan, porque pasó Santiago Calleja por acá y no les dijo lo de tratamientos cortos. En realidad los tratamientos cortos, hay mucha información, podemos hablar después con quien quiera, pero por hoy el tratamiento de oro que uno tiene es el tratamiento tradicional y que anda muy bien. Me pueden decir, no, pero yo tengo vaquillón y quiero aplicar el J5 que anda muy bien y que en el norte lo están utilizando. Es verdad, anda muy bien, pero hoy, antes de cambiar, evalúen para no cometer errores. Vimos factores como cuándo comenzar luego del parto el tratamiento, la condición corporal. Vimos indudablemente que si el animal está con folículos muy chiquitos, se va a preñar menos, porque es lo que se denomina actividad ovárica, la importancia descartada que tenemos que tener en cuenta de la calidad del semen, y vimos cómo el manejo a veces, preñé el 40%, se mira todo, se revisa todo, bien en consulta, charlamos, pero nunca se preguntan cómo se manejaron esos animales. Y a veces cómo se manejaron esos animales me está explicando parte del resultado o del magro resultado que puedo obtener. Todo esto anda bárbaro, todo esto es apasionante. Yo soy un apasionado de la reproducción, de la fisiología de la reproducción, y soy un apasionado de que esto sea lo mejor posible, y miren la cara de contento que tengo. Pero eso anda bárbaro si esto es rentable. Y si esto es rentable significa que el productor recibe mayor cantidad de kilos de carne cada vez que implementa esta tecnología. Y para hacer eso está el profesional que tiene que tener claro en qué momento, cómo y cómo hacer este tipo de trabajo. Espero no los haya aburrido mucho, pero muchas gracias por vuestra atención.